subida. Yo creo que lo más probable es que se vaya a subir el fin de semana. Esperemos. ¿Sí? Bueno, primero que nada, quienes se vienen incorporando, bien digo, ¿cierto?, a la sesión, bienvenidos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, haciendo un recordatorio, ¿cierto?, de lo que era la sesión pasada, lo que fue el día de ayer, evidentemente. Nosotros estuvimos viendo los límites, pero ahora por evaluación. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, y retomo un ejercicio anterior, de cuando nos dan un límite en donde x tiende a 1, nosotros por lo general vamos a decir que el x vale 1 y lo reemplazamos la función para saber a qué valor tiende al límite. ¿Ya? Lo mismo hicimos, ¿cierto?, con varios ejercicios, por ejemplo, 2 de práctica en donde yo les explicaba de que cuando el x tiende a 2, bueno, asumes de que el x vale 2 y lo reemplazas en la función. Acá nuevamente el x tendía a 2, por lo tanto asumes que x vale 2 y lo reemplazas en la función de tal manera de que te entrega un resultado y en este caso es numérico. ¿Ya? Para ello entonces también ejercitamos, insisto, traté de darles tiempo a ustedes también, no me acuerdo, para que hicieran ejercicios. Hicimos 7, si mal no recuerdo, ¿cierto? Que son todos los que tenemos ahí. Hicimos el día de ayer, que insisto, el límite por evaluación es reemplazar el valor al cual tiende el x. Si el x tiende a 3, asumes de que el x vale 3 y lo reemplazas en la función. Si el t, bueno, en este caso hay un t vale menos 2, reemplazas el menos 2 en t, ¿cierto?, que tu función ahora está en términos de t, y lo reemplazas y te daría un valor numérico. Y así sucesivamente se van desarrollando, ¿cierto?, los límites por evaluación, que en lo personal, creo yo, no hay mucha dificultad en ello, ¿verdad? Porque al parecer es algo que comúnmente hemos trabajado cuando nosotros evaluamos funciones. Entonces, es simplemente evaluar un valor en la función y te daría el valor del límite. Hasta ahí, ¿cierto? Creo que no había problemas y vuelvo a reiterarles para ver si es que tenemos que hacer otro ejercicio. ¿Hay problemas o hay dificultades para ustedes el hallar el límite por evaluación? Si no hay dificultades, idealmente me reaccionen con un dedito hacia arriba, ¿cierto? Para saber de que vamos súper bien con los límites por evaluación. ¿Ya? Súper, tengo 3 deditos, 4. Los demás evidentemente están participando. ¿Sí? Y lo que veríamos ahora serían límites indeterminados. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en que nosotros nos vamos a ver en un conflicto. ¿En qué sentido? De que al evaluar nos va a quedar partido en cero, ¿cierto? Y en una fracción no podemos tener un cero en el divisor, no, en el denominador, bien digo, ¿cierto? No importa si en el numerador queda un cero, pero si nos queda un cero, bien digo, en el denominador, tenemos que hacer algo, ¿ya? Para ello, entonces, vamos a calcular esos límites que se les suelen llamar límites indeterminados, ¿ya? Entonces, coloco pantalla completa e insisto, si en algún momento se escucha mal, se ve mal, por favor, active el micrófono y dice, profe, se está viendo mal, porque no suelo ver mucho lo que es el chat cuando estoy explicando. Ya, chicos y chicas, entonces, lo que tenemos hoy día se llamarán límites indeterminados. Hoy día estamos a 28, voy a escribir igualmente la fecha cuando lo vimos. Y nos dice, calcule el valor del siguiente límite. Si nosotros, acá el x tiende a 3, ¿verdad? Por lo tanto, asumimos de que el x vale 3 y reemplazamos entonces la función, quedando como x al cuadrado, pero el x vale 3, por lo tanto, 3 al cuadrado, menos 9, sobre 3 menos 3, ¿cierto? Arriba, el 3 al cuadrado nos da 9, y 9 menos 9 nos arroja 0, y abajo tengo 3 menos 3 que también nos arroja 0. Y aquí entonces nosotros tenemos conflicto. ¿Por qué? Porque lamentablemente el denominador queda con un 0. Insisto, no importa si arriba tú tienes un 0 y abajo te da un 8, un 9, eso sigue siendo 0. Pero acá hay conflicto, ¿por qué? Porque no puede, ¿cierto?, quedar el 0 en el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tendremos que evaluar. Vamos a tener que evaluar la función y ver si podemos hacer algo con esa función. Y aquí entonces le hago el spoiler, ¿cierto? De que recuerdo bien que cuando entramos a clase, nosotros practicamos quizás la primera sesión, o bueno, les dije que practicaríamos lo que era factorización, ¿cierto? De hecho, alcanzaron, creo, a tener una clase con su ex profesora donde hicieron factorización, y creo que conmigo también trabajamos un poquito de factorización. ¿Por qué? Porque vamos a tener que factorizar, ver cómo factorizamos esta expresión de tal manera de hallar otra equivalente.
y al hallar ese equivalente, poder trabajar con su equivalente para que sí tengamos un valor numérico. ¿Ya? Para ello, entonces, tomamos lo que es la expresión. Vamos a trabajar solamente con la expresión, la función, ¿cierto? Que es x cuadrado menos 9 partido en x menos 3. Sabiendo de que el x, ¿cierto? Tiene que ser distinto de 3. ¿Ya? Y eso lo daría, evidentemente, algún dominio. Yo les pregunto, chiquillos, chiquillas también, ¿hay algo que tú puedas factorizar? Ojo, aquí no podemos llegar y cancelar, por ejemplo, el x con el x, ni el 9 con el 3. ¿Por qué? Eso solo se hace cuando tienes multiplicaciones, es decir, que ellos dos se estén multiplicando, ¿cierto? Ellos dos y ellos dos, y ahí sí podrías hacerlo. Pero cuando tienes una suma o una resta, por favor que no se les ocurra llegar y simplificar, mira, un x con arriba, el x de abajo, el 3 de arriba, el 3 de abajo, perfecto, me da el resultado. Por favor, no lo hagan, ¿ya? Para ello nosotros tenemos técnicas de factorización. Y al observar el valor de arriba, nosotros vamos a jugar, por lo general, en función de abajo, ¿ya? ¿En qué sentido? Mira, nosotros tenemos un x cuadrado menos 9 al cuadrado. Ese 9 yo lo podría dejar como una expresión del 3. ¿Eso qué quiere decir? De que el 9 lo vamos a dejar como una potencia. Es decir, voy a reescribir x cuadrado menos 3 al cuadrado sobre x menos 3. ¿Y por qué hacemos esto, cierto? ¿Por qué el profe escribió ahora esto? Porque si te fijas, y lo acerco un poquito, arriba nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Es una diferencia, una resta de cuadrados, es decir, de números que están elevados a 2. Y su factorización se le suele llamar una suma por su diferencia entre los valores de las bases. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a tener entonces una suma por su diferencia. ¿Pero entre quiénes? Entre las bases. Acá la base viene a ser x y la base viene a ser 3. Entonces rellenas con x y con 3. X más 3, x menos 3, y abajo mantienes el x menos 3. Y si quieres lo proteges con paréntesis porque es toda esa expresión. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Porque ahora sí podemos simplificar. ¿Y por qué? Porque tenemos ahora una multiplicación arriba que, independiente de que tú tengas ahora sumas y restas, ellas están protegidas por un paréntesis. Es decir, todo este valor se está multiplicando a todo este valor y se divide con todo eso. Entonces, al tener presente arriba un x menos 3 y un x menos 3 abajo, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos simplificar, podemos cancelarlo, podemos, se piten entre ellos, ¿cierto? Como diríamos. Y ya lo único que nos quedaría, si simplificamos el de arriba y el de abajo, nos queda únicamente x más 3 como la función que lo representa, ¿cierto? Por lo tanto, ahora nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 3, mantenemos, ¿cierto?, esta estructura, pero ahora en vez de escribir toda esta expresión, nosotros escribimos la expresión final. ¿Por qué? Porque ella es su equivalente. ¿Sí? Y ahora vemos si con esta nueva expresión nosotros podemos calcular un límite, tenemos el valor del límite. Y en ese sentido, cuando x tiende a 3, ¿cierto? Asumimos de que el x vale 3 y lo reemplazamos acá, teniendo x, es decir, 3 más 3, nos daría el valor de 6. ¿Y eso qué quiere decir? Por lo tanto, ¿cierto? De que el límite, cuando x tiende a 3, en este caso, ¿cierto? De nuestra función original, si quieres la colocas, de x cuadrado menos 9 partido en x menos 3, nos daría entonces el valor de 6. ¿Por qué? Porque este valor lo trabajamos con un equivalente, pero aún así tú puedes o escribir este o escribir ese, ¿cierto? Sin ningún problema, porque ambos son equivalentes, y su resultado, en este caso del límite, vendría a ser el valor 6. ¿Ya? Eso es, chiquillos, en esencia, lo que haremos cuando los límites nos dan indeterminados. Es decir, cuando usted evalúa, ¿cierto? Porque por lo general nosotros vamos a tender a evaluar el límite, ¿sí? Entonces, cuando tú evalúas el límite, en este caso te da x partido en 0. Y acá está entonces la controversia, acá está, ¿cierto?, lo que a nosotros nos duele, que quede 0 en el denominador. ¿Por qué? Porque se indetermina la fracción. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hallar una equivalencia. ¿En dónde? En nuestra función. Y la función nosotros la vamos a tener que trabajar a través de una factorización, de tal manera de que van a haber valores que se van a simplificar y te queda una expresión ahora más pequeña que es así, va a tener un valor del límite que en este caso va a ser el 6. ¿Ya? Esa va a ser la estrategia entonces cuando nosotros nos quede
partido en cero el límite cuando lo hacemos por evaluación. Insisto, nuestro instinto nos dice, ya, si x tiende a 3, reemplazamos el 3 en la función, si nos da un valor, perfecto. Pero si nos da algo partido en cero, nosotros estamos en emergencia, ¿cierto? Lamentablemente. Por lo tanto, esta expresión tenemos que trabajarla de tal manera de factorizar y trabajar con su equivalente. Y al trabajar con su equivalente, nosotros tendríamos el valor del límite. Por eso, chiquillos, es que para nosotros va a ser ahora fundamental volver a practicar lo que eran las factorizaciones, ¿sí? Por último, les voy a insertar en lo que es la guía nueva que voy a elaborar las factorizaciones más comunes y más frecuentes que vamos a utilizar, pero las más conocidas vienen a ser la diferencia de cuadrados, ¿cierto? La del trinomio cuadrado perfecto, y hay alguna que otra con raíces que nosotros vamos a utilizar también, ¿ya? Pero insisto, la idea y licencia de cuando nosotros tengamos un cero en el denominador, cuando evaluamos el límite original, es que vamos a tener que trabajar la expresión para su factorización y esa factorización, que es un equivalente, podamos tener el valor del límite. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea, chicos y chicas, cuando nosotros vamos a evaluar el límite y nos da cero en el denominador? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Tengo entonces un dedito para arriba. Los demás, viene a hacer una pregunta, ¿cierto? No retórica. Ya, súper, tengo 4 deditos. Espero que los demás, ¿cierto? Vayamos siguiendo también. Súper, te agradezco. Entonces, la idea es que practiquemos. Obvio, no necesariamente que esta clase se haga un monólogo. Para ello, entonces les traje límites. Muchos, muchos límites. Y bueno, evidentemente acá tenemos un spoiler, pues, de que si estamos trabajando límites indeterminados, van a ser indeterminados. ¿Sí? Por lo tanto, igual tienes que decirme por qué es indeterminado. Es decir, vas a tener que evaluar el cero en la función y decirme, mira, acá queda partido en cero, por lo tanto vamos a factorizar y factorizas esta expresión, ¿ya? Entonces, idealmente yo les pido, chiquillos y chiquillas, que por favor tengan su cuaderno matemático que iba a ser diferenciado, transcriban, vayamos uno a uno, ¿cierto? De uno en uno, y vayamos desarrollando estos límites, ¿ya? Porque si yo lo hago, claro, yo me sé la factorización y usted va a decir, sí tiene sentido lo que hace el profe. Pero cuando usted le toque, no se va a acordar de la factorización. Y la única manera que usted se recuerde es practicando. ¿Ya? Así que entonces les pido que tomen una hojita de cuaderno, transcriban, ¿cierto?, el primer límite e intenten desarrollarlo. Yo les voy a dar un tiempo, hagan solamente los primeros 3. ¿Ya? Los primeros 3, les voy a dar un aproximado de 6 minutitos y voy a revisar los primeros 3 y así vamos a ir avanzando. ¿Les parece? Y espero que les parezca, obvio. Así que dejo ahí los límites, espero que se vean bien, ¿cierto? Sí, yo creo que se ven bien, sin ningún problema. Hagan entonces los primeros 3, les doy un aproximado de 6 minutos, bien digo, y los pasamos a desarrollar. Ahora insisto, si no llega la factorización, no se desespere, ¿ya? Porque vamos a resolverlo. La idea entonces es que practiquemos lo que es la factorización. Vamos. Entonces, los quiero ver trabajando, o bueno, quiero pensar de que están trabajando porque solo un estudiante acá tiene la cámara encendida, los demás se ocultan de mí, que aquí a Camila, bueno, yo sé que no es probable que ya sepan que es Camila Núñez, pero vamos a escribir Núñez, esperando que no se moleste Camila ya, no se preocupe. Para el tema de asistencia, que sepan que es Camila Núñez. Insisto que en esa fueron ingresando hace poco. Estoy revisando las guías, así que lo más probable es que mañana tenga otra tanda. La voy a programar para enviar a las 8 de la mañana. Y si es que no la recibe mañana viernes a las 8 de la mañana, ya sí o sí recibirá las guías que me mandó el día lunes a las 8 de la mañana. No voy a mandarles correos para que le lleguen el sábado o domingo, obvio. También respeto eso. Vamos, insisto, si hay dudas, si hay consultas, por favor háganlas. ¿Sí? No se queden con la duda. Desdúdese ahora, como decía un compañero. Como entonces llevamos 1 minuto 20. Yo creo que les podría dar un poquito más de 6 minutos. Pero insisto, la idea es que participe, que vaya conmigo.
Como llevamos 3 minutos 20, chicos, chicas. Los 6 minutitos transcurridos, yo os voy a preguntar si es que vamos bien o necesitan más tiempo ya, pero insisto, sea sincero, que esté trabajando, sea sincera. Para que no hubiese cierto un silencio incómodo de espera, me gustaría haber puesto música, pero no me sé todos sus gustos musicales, así que pueden ustedes mismos ocupar música ambiental. Total, aquí mi vecino está pero full con música, así que si escuchan, no soy yo, es mi vecino. Con 5 minutos y medio. Vale, ya cumplimos los 6 minutos, entonces les pregunto, ¿vamos bien con los 3 primeros ejercicios? ¿Hay alguien que haya terminado ya o necesitamos un poquitito más de tiempo? ¿Vamos bien? Ya. ¿Los demás? Mario, Juan, Sebastián, Vicente, Cintia, Ignacia, Zapka, Titana, Camila, Matías, Collao, Iván, Jairo. ¿Vamos bien, cierto? Y espero que vayan siguiendo conmigo. Ya, súper. Gracias, Ignacia. Y entonces, revisemos, ¿les parece? Ya, pero insisto, sinceramente espero que también vayan resolviendo el ejercicio antes que yo para ver en qué van o en qué erraron o si no se acuerdan de nada, bueno, no importa, pero la idea es que practique también la factorización. Entonces voy a quitar esto de acá. Vamos a hacerlo en este cuaderno que, bueno, lo dejo para desarrollar. Tengo 4 preguntas acá. Ya, no se preocupe. Ya vamos a retroalimentar porque acá me dicen que a un estudiante se la vio en internet, entonces como que tuvo un salto. Y mira, la idea de estos límites, porque dada la clase anterior, nosotros decíamos, ya, los límites eran por evaluación, por lo tanto, cuando el x tienda a 0, nosotros decimos de que x vale 0 y lo reemplazamos acá, ¿ya? De tal manera que al reemplazarlo, nosotros vamos a tener 3 por x, es decir, 0 al cuadrado, ya que recuerda, el x vale 0, y acá abajo tenemos x a la cuarta, pero el x vale 0, entonces x a la cuarta, más 2 por 0 cuadrado. Entonces, si te fijas, lo único que hice es que en vez de anotar las x, ahora las sustituí por un 0, ya que acá el x me dice que tiende a 0. Desarrollando esto, ¿cierto? 0 al cuadrado te da 0, por lo tanto tienes 3 por 0. 0 al cuadrado es 0. Acá tenemos 0 al cuadrado, ¿cierto? Que es 0, por lo tanto aquí tenemos 2 por 0. Y bueno, si seguimos desarrollando más, ¿cierto? 3 por 0 sigue siendo 0 porque el 0 es absorbente. 2 por 0 es 0 y 0 más 0, 0. ¿Qué pasó aquí?
usted tiene que mostrarme de que esto es un límite indeterminado, ¿ya? Aquí entonces me señala que se indetermina. ¿Por qué se indetermina? Porque el 0 queda también en el denominador. Insisto, si acá hubiera sido un 8, un 9, esto es igual a 0. Y hay un valor del límite. Pero cuando el 0 está en el denominador, esto se nos indetermina de tal manera de que hay que modificar nuestra función. Entonces, por último, si quiere, no sé, pues factorizando la función o modificando la función, ¿cierto? Factorizando la función, vamos a reescribirla y vamos a ver qué elementos tienen en común o cómo podríamos factorizar. En este caso, yo veo que el x cuadrado se presenta arriba y abajo. No sé si usted lo ve. Usted me dirá, ah, pero profe, acá hay un x a la cuarta. Ah, y ojo, insisto, acá no puedes, por ejemplo, quitar ese x cuadrado con este x cuadrado. ¿Por qué? Porque hay una suma. ¿Ya? Cuando hay una suma presente, tú no puedes hacer eso. Tienen que haber multiplicaciones en sí. Ahora, ¿por qué el profe dijo, ah, pero mira, nosotros vemos un x al cuadrado? Pero acá yo veo un x a la cuarta. Considera lo siguiente. 3x cuadrado es igual a. Y este x a la cuarta yo lo puedo reescribir como x cuadrado por x cuadrado. ¿Cierto? Lo puedo separar. Porque al tener una multiplicación de potencia de igual base, sumo los exponentes y llegaría a lo mismo. Pero ahora lo voy a escribir como x cuadrado por x cuadrado más 2 por x cuadrado. ¿Para qué? Para ahora factorizar, ya que abajo ambos tienen en común a un x cuadrado. ¿Cierto? Entonces arriba lo escribo normal como 3 por x cuadrado, y abajo vamos a factorizar, es decir, sacar el elemento en común que tienen ambos términos que están separados por una suma. Este término tiene un x cuadrado, este término tiene otro x al cuadrado. Entonces, el elemento en común es x cuadrado de quién. ¿Ya? Entonces, tengo x cuadrado y quiero llegar a todo esto. Me está faltando aquel que no consideré. En este caso es x cuadrado más. Tengo x cuadrado y me falta llegar a 2x cuadrado. Si ya tomé x cuadrado, lo que me está faltando es el 2, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sería 2. Y aquí sí puedes factorizar, ¿por qué? Porque tienes una multiplicación que, independiente que acá abajo tenga una suma, todo esto es un término que se está multiplicando al de acá. Y como está protegida la suma en paréntesis, entonces tú puedes simplificar. Tú ves un x cuadrado acá arriba, que se simplifica con el que está acá abajo, y lo que nos queda entonces es 3 factor de x cuadrado más 2. Y ya no puedes seguir factorizando nada más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular el límite de la función, ahora que es 3 sobre x cuadrado más 2, cuando x tiende a 0. Insisto, esto lo mantenemos. Pero ahora cambiamos la función, ¿por qué? Porque es un equivalente. De tal manera que cuando el x es igual a 0, lo reemplazamos, ¿cierto? Porque el x tiende a 0, lo hacemos igual a 0, y nos quedaría 3 sobre x cuadrado, es decir, 0 cuadrado más 2, eso nos estaría dando 3 sobre 0 más 2, y 0 más 2 nos daría simplemente 2. Y así entonces llegamos a una expresión en donde nos da un valor numérico, ¿cierto? Donde el denominador ya no tiene 0. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, ya, por lo tanto, el límite, ¿cierto? De nuestra función original, que la podemos transcribir nuevamente, ¿cierto? Es igual a 3 medios. ¿Por qué? Porque, insisto, si usted lo reemplazara en lo que era la función original, llega a un 0 partido en 0, se indetermina. Hay que hacer cambios, ¿y cómo? Factorizando la función. ¿Cómo factorizo la función? Acá yo veo que tengo x cuadrado arriba, x cuadrado abajo, y esto lo puedo descomponer como un x cuadrado por x cuadrado de esta manera. Y abajo observo que como el x cuadrado está presente en ambos términos, ese es mi término en común, es decir, x cuadrado por lo que me falta, ¿cierto? Y ahora sí puedo simplificar para llegar a una expresión más reducida. Al llegar a esta expresión, ahora evalúo jugando con este que es equivalente. Es decir, el límite cuando x sigue tendiendo a 0, ¿cierto? De 3 sobre x cuadrado más 2, y aquí nuevamente hago que el x valga 0 porque el x tiende a 0. Reemplazo y llego entonces a un valor numérico. ¿Y eso qué quiere decir? Que el límite de la función original es igual a 3 medios. Y eso es lo que hacemos entonces cuando la función, ¿cierto?, se indetermina. ¿Por qué? Porque el denominador se nos hace 0. ¿Ya? Entonces, acá hago un cateo, un catastro, preguntándoles, ¿se comprende lo que tenemos que hacer, ¿cierto? En sí, lo que tienes que manejar sí o sí son los métodos de factorización.
Si no los manejas, bueno, te invito a que este fin de semana, ayudado, no sé, de Julio Profe, de Únicos, de algún tutorial, ¿cierto? Podamos recordar cómo eran las factorizaciones para que usted pueda factorizar y llegar a una expresión que ahora sí puedas calcular su límite, donde su resultado ahora sea un número que no tenga cero en el denominador, ¿ya? Entonces, pregunto, chiquillos, ¿se comprende? ¿Vamos bien? Chiquillos, chiquillas, ¿cierto, chiquillas? Perfecto, entonces tengo un dedito hacia arriba, 2, 3, delante de Matías, ¿cierto? ¿Y los demás? ¿Vamos bien también? ¿Se va comprendiendo? Súper, insisto, lo que tienen que reforzar acá son técnicas de factorización. Y quizás, ¿cierto? Podríamos darnos una pausa el día lunes para... ¿El día lunes tenemos? No, el martes creo. No, el lunes, a primera hora. El lunes, ¿cierto? Podríamos retomar, hacer un paréntesis y retomar técnicas de factorización y jugar con expresiones algebraicas que podamos factorizar. No hay ningún problema. ¿Ya? La idea en todo esto es en pro de, ¿cierto? Practicar la factorización porque nos son útiles, bien digo, para resolver estos límites. ¿Ya? Vamos con la 2. Nos quedan todavía 12 minutos, alcanzamos, yo creo, a desarrollar. Ya, bueno, aquí hay alguien que lo haya hecho, que me diga como el resultado al que llegó, como para anticiparnos, no sé. Yo. Sí, dígame. 4. 4. Ya, Ignacia también me dice 4 aquí por interno. Ya vamos a ver si efectivamente la respuesta aquí es 4. E insisto, los demás, ojalá que también lo hayan desarrollado, ¿cierto? Y podamos comparar los resultados. Vamos a ver entonces. Primero que nada, nuestro instinto nos dice, si el x tiende a menos 2, reemplazamos acá. Ya, entonces, si x tiende a menos 2, decimos que x vale menos 2. Entonces, tenemos, donde hay un x, reemplazamos con un menos 2. Y usamos paréntesis, ya 4 menos x, pero el x vale menos 2, que está al cuadrado, sobre x, que en este caso vale menos 2, más 2. ¿Ya? Acá nosotros tenemos menos 2 al cuadrado, pero el menos, es decir, todo el 2 con el signo negativo es la base. ¿Y eso qué quiere decir? Que menos 2 al cuadrado es igual a todo el menos 2 por menos 2, repetido, ¿cierto? La cantidad de veces que te indica el exponente. Menos por menos te da más, y 2 por 2 son 4. Por lo tanto, todo esto te da 4, ¿cierto? Queda como 4 menos 4 sobre, si quieres les quitan los paréntesis aquí sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no le antecede ningún signo. Por lo tanto, acá abajo te quedaría como menos 2 más 2. Y al desarrollar esa expresión, lamentablemente también llegas a 0 partido en 0. Se nos indetermina la función, ¿cierto? Entonces acá por último me destaca acá y me lo acusa y dice se indetermina. Determina. ¿Y por qué? Porque en el 0 hay en el denominador, bien digo, hay un 0. No importa si arriba te da 0. Puedes tener cualquier valor, 5, una raíz, lo que tú quieras. Pero si abajo te da 0, nosotros estamos en aprieto. ¿Y cómo desarrollamos eso? Bueno, factorizamos la función o la expresión en este caso, ¿cierto? Entonces, al factorizar la función, nosotros vamos a tomar toda la función, la vamos a reescribir, ¿cierto? Para tenerla más cercana, y vamos a factorizar. Nuevamente, mira, acá la estrategia es la siguiente. Como no puedes factorizar por x, ¿cierto? Porque acá solamente un valor tiene x, en el de acá y acá también, tú tienes una resta de dos valores, donde uno de ellos está al cuadrado. De inmediato tú tratas de ver si este lo puedes dejar al cuadrado para aplicar lo que es la diferencia de cuadrados, ¿ya? Cuando tú tienes, por ejemplo, 3 términos, podríamos efectuar la factorización a través de 2 paréntesis, que la vamos a ver en la siguiente. Pero insisto, acá un tips muy bueno podría ser que cuando tú ves una resta donde uno de ellos está al cuadrado, entonces trata de dejar este valor al cuadrado, es decir, como una potencia cuyo exponente sea 2. Entonces, 4, sabemos que es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿cierto? Y lo reescribimos como tal. Sobre, y acá si quieres, ese x más 2 lo puedes dejar como un 2 más x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa. ¿Es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3? Sí, por lo tanto lo puedes dejar así sin ningún problema. Arriba entonces tenemos lo que se llama una diferencia, es decir, una resta de cuadrados de valores que están elevado a 2 cada uno. Su factorización de inmediato es una suma por su diferencia, ¿cierto? Y abajo vuelves a anotar el 2 más x. Y si quieres lo dejas en paréntesis. ¿Qué hace la suma por su diferencia? Toma los valores de la base en ese orden. Si la base acá es 2 y la base acá es x y el 2 está de los primeros, entonces va a ser 2 y x, 2 y x. ¿Me siguen?
¿Y por qué hacemos esto? Porque ahora tenemos una multiplicación en donde el valor de arriba, que es todo eso, se repite en el valor de abajo. Y aquí sí podemos factorizar. ¿Por qué? Porque la suma y la resta están protegidas con paréntesis. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si este no tiene paréntesis? No puede simplificar, porque hay una resta también que te lo impide. Pero como la resta está protegida, por lo tanto, todo ese factor se multiplica por todo eso, podemos factorizar. ¿Y a quiénes? A aquellos que se repitan. Y de esa manera nos vamos a quedar únicamente con el 2 menos 6. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, bueno, que reescribimos nuevamente el límite cuando x tiende a menos 2, de ahora la expresión 2 menos x. ¿Sí? Entonces, si x tiende a menos 2, volvemos a decir que x vale menos 2 y reemplazamos ahí arriba. De tal manera que nos queda 2 menos el valor de x, que en este caso es menos 2, y aquí si quieres quitar paréntesis, ¿cierto? Tienes que tener cuidado porque a este valor, que le antecede cierto negativo, le cambia el signo. Por lo general solemos quitar el signo a través de la regla de los signos. Obvio, quitamos el paréntesis y decimos, menos por menos va a ser más entre el 2 que antecede y el valor 2 que le seguía. Y de esa forma 2 más 2 nos está dando 4, por lo tanto, en efecto, aquí los dos compañeros, ¿cierto?, que se habían anticipado al 4, se pueden autofelicitar porque llegamos a lo que es el 4. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Respuesta final, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2 de nuestra expresión original, de 4 menos x cuadrado sobre x más 2, es igual a 4. Y termina. ¿Ya? Pero insisto, acá idealmente también que el límite vaya en paréntesis, porque si no están tomando solamente a una parte de él. Esa es la operación que nosotros vamos a hacer. Insisto, y acá vuelvo a hacer los pasos, ¿cierto? Uno intuitivamente, cada vez que tiene límites, dice que si el x tiende a 2, dice entonces que el x vale menos, perdón, que el x tiende a menos 2, entonces dices que el x vale menos 2 y lo reemplaza en la función. Pero ¿qué pasa en estos casos? Que lamentablemente cuando reemplazaste y con cuidado, ¿cierto? Cuidadosa, minuciosamente, te dio un 0 en el denominador que esto nos indetermina. ¿Y qué hacemos entonces? Ah, factorizamos la función. Ya, perfecto, factoricemos. Esta es nuestra función. Hacemos los procesos necesarios para factorizar y llegamos a una expresión más reducida. De tal manera que ahora jugamos con esta. Entonces, el límite, nuevamente, cuando el x tendía a menos 2, pero ahora de nuestra nueva función, que nos quedó esta, al decir de que el x tiende a menos 2, volvemos a decir que el x vale menos 2, sustituimos y ahora llegamos a un valor numérico que afortunadamente, bien digo, ¿cierto? No es una fracción que está partida en cero. Este es un valor real. Por lo tanto, el límite de la función original, la que teníamos acá arriba, en este caso tiende a lo que es el valor 4. ¿Ya? Entonces, hago este momento pequeño, dudas, consultas en algún paso que yo les haya mostrado. Ya, por ahí Matías me dice que no, pero los demás, como no tengo la cámara, me gustaría ver la interacción. Si es que vamos bien, el dedito hacia arriba, y si es que no vamos tan bien, por favor, active el micrófono y me dice, profe, yo me perdí. Tengo 3 personas que me están dando, ¿cierto?, el visto bueno, pero me gustaría saber las demás, pues si somos más de 3, ¿cierto? 4. Ya. Ya, lamento este tema de la interacción, pero si es que no activa la cámara, evidentemente interactuar de esta forma conmigo, ¿cierto? Si tuviera la cámara, me haría el tiro así, sí, se ve y me haría el dedito hacia arriba. Ya. Finalmente, nos quedan 5 minutitos, ¿cierto? Yo creo que alcanzamos a hacer esto. Así que ténganme paciencia si me paso en 1 o 2 minutitos. Tenemos entonces el límite cuando y ahora tiende a 1 de una función que contiene y. Intuitivamente, ¿cierto? Nosotros decimos, ah, ya mira, si el y tiende a 1, entonces decimos que y vale 1 y lo sustituimos en toda la función. Entonces, donde hay un y, tú colocas un 1. Perfecto. Entonces, tenemos y cuadrado, es decir, 1 cuadrado, menos 2 por y, perdón, menos 2 por 1 ahora, ¿cierto? Más 1 sobre y cuadrado, que en este caso va a ser 1 al cuadrado, menos 4 por y, es decir, 4 por 1, más 3. Insisto, lo que hicimos acá fue reemplazar el y con el valor 1. Ya, perfecto. ¿Esto qué nos da? Ya, súper. Entonces tenemos 1 al cuadrado, que eso es 1, menos 2 por 1, 2, más 1. Arriba tenemos entonces que nos está dando 1 menos 2 más 1, y eso nos daría 0. Ya, aquí no nos preocupamos tanto, porque si abajo no nos da 0, el resultado de esto es 0. Pero nos preocupamos entonces cuando acá abajo nos dé 0 también. Entonces, 1 cuadrado es 1,
4 por 1 son menos 4, ¿cierto? Menos 4 por 1 es menos 4, más 3. 1 más 3 son 4, y 4 menos 4, lamentablemente, nos está dando 0. ¿Y qué pasó acá entonces? Se nos indetermina. ¿Por qué? Porque el de abajo, lamentablemente, se nos hizo 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es factorizar. ¿Y qué Profe, factorizamos entonces? Dígame, Camila. entonces, o sea, ¿siempre va a salir 0, 0 y siempre vamos a tener que factorizar o puede haber algún caso que salga el tiro con el resultado sin Claro, factorizar? mira, en este caso, estos tres ejemplos siempre nos dio 0 partido en 0. Pero puede darte, por ejemplo, 9 partido en 0, no sé, raíz de 3 partido en 0, y cada vez que tú tengas un partido en 0, perdón, creo que se dio muy rápido, pero cada vez que tú tengas partido en 0, tienes que factorizar, ¿sí? Pero si te da, por ejemplo, 0 partido en 1, 0 partido en 4, 0 partido en raíz de 2, esto de inmediato es 0 y no tienes que factorizar. Pero ¿cuándo lo Ah, tienes que hacer? Cuando en el denominador nos queda un 0. ¿Sí? ya, Súper, muy buena pregunta todo esto, ¿ya? Y gracias. entonces, nada, factorizamos la expresión, o la función, como usted quiera decirlo, y tenemos entonces que jugar con el y cuadrado menos 2y más 1, con y cuadrado menos 4y más 3. Ya, acá, cuando tenemos, por ejemplo, un trinomio, es decir, una expresión compuesta de tres valores, acá hay 1, 2 y 3, donde el primero está al cuadrado, por lo general solemos escribir al tiro dos paréntesis. Y lo mismo va a pasar con los de abajo. Si tú tienes un y cuadrado, eso quiere decir que inicialmente tuviste y que se multiplicó con otro y. Y ahora yo les pregunto, chiquillos y chiquillas, busquen o piensen en dos valores que al multiplicarse te den 1 y que al sumarse o restarse te estén dando 2. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Nosotros pensamos en el 1 y también en otro 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo coloco 1 y 1, yo sé que 1 por 1 me da 1 y que 1 más 1 me está dando el 2. No importa que acá sea negativo, todavía no estamos evaluando eso. ¿Ya? Pero pensar en dos números que al multiplicarse te dé 1 y al sumarse te dé 2. Al sumarse o restarse te esté dando 2. No importa si los números se repiten. ¿Ya? Por lo tanto, yo elegí el 1 y también el mismo 1. Y ahora vienen los signos. Porque el de acá, si es positivo, ¿cierto? Te dice que o ambos son del mismo signo. Pero si es negativo, ¿cierto? Te está diciendo de que, perdón, al revés. Aquí vamos a tener que pensar, era este. Si es positivo, te dice de que o ambos fueron positivos o ambos fueron negativos. Pero el de acá te está indicando el signo. En este caso, como es negativo, me dice que ambos toman el valor negativo. Ya, insisto, cada vez que tú tengas acá positivo, te quiere decir que ambos fueron iguales, o ambos positivos o ambos negativos. Pero este termina de dictaminar el signo. ¿Ya? Y abajo también, pues tenemos un y cuadrado, perfecto, partimos con y e y. Y nuevamente, pensamos en dos números que al multiplicarse te den 3 y que al sumarse o restarse te den 4. Y en ese caso creo que es más que obvio que 3 y 1 cumplen porque 3 por 1 te da 3 y 3 más 1 te está dando 4. Ya, perfecto, anotamos el 3 y anotamos el 1. ¿Qué sigue? Observar el signo de acá. Como es positivo, te dice que ambos van a ser del mismo signo. O ambos son positivos o ambos son negativos. Pero el de acá te termina de dictaminar cuál es el signo para ambos. Y como es negativo, te dice que ambos tienen el signo negativo. ¿Ya? Ahora, todo esto es factorización, ¿cierto? De que tendríamos que empezar a recordar. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, podemos simplificar. ¿Por qué? Porque se trata de una multiplicación de dos factores que la suma y la resta, bueno, en este caso la resta están protegidas con paréntesis, podemos simplificar. Entonces simplificamos un y menos 1 de arriba con 1 de abajo, ¿ya? Siempre en correspondencia, 1 con 1. No me vayan a tachar los dos con el de abajo, ¿ya? Siempre 1 y 1. ¿Y qué nos queda? Y menos 1 sobre y menos 3. Y con eso, como ya no puedo seguir factorizando, vamos a jugar con el límite. Entonces, el límite cuando y tendía a 1 de la expresión y menos 1 sobre y menos 3 va a ser igual a ¿qué? Ya, el y tiende a 1, entonces y vale 1. Y lo reemplazamos ahí arriba. Tenemos entonces 1 menos 1 sobre 1 menos 3. Arriba nos está dando 0 y abajo nos da menos 2. Y aquí ya no tienes problema. ¿Por qué? Porque independiente de que arriba tú tengas un 0, el de abajo no fue 0. Y aquí no tengas duda de que siempre su resultado es 0. Por lo tanto, ¿y esto qué quiere decir? Que el límite
¿cierto? Por lo tanto, cuando y tiende a 1 de nuestra expresión original, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A 0. Y 0, no te asustes si te da 0 el resultado del límite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí corroboraste de que ya te queda 0 partido en algo que lo de abajo no es 0. Lo de arriba, si te da 0, de inmediato su resultado es 0. ¿Ya? Pero ¿cuándo te tienes que preocupar? Cuando en el denominador te esté dando 0, sea 0 partido en 0 o sea otra expresión partido en 0. ¿Ya? Entonces, insisto, lo que hicimos es evaluar intuitivamente, ¿cierto? De inmediato, nos dio 0 en el denominador, bien digo, perfecto, tenemos que empezar a factorizar la expresión. Trabajamos la expresión de arriba factorizando, nos da un resultado un poquito más pequeño donde ese ahora lo evaluamos con el límite donde y tiende a 1 y nos da 0, por lo tanto esta función original toma el valor del límite igual a 0. ¿Ya? Estamos entonces en la hora. Si es que hay alguien que todavía tenga dudas respecto a lo que es la factorización, la podemos revisar el lunes practicando técnicas de factorización para que esto sí no. ¿Para qué es lo que voy? De que comprendan cómo nosotros podemos evaluar los límites, ¿cierto? A través de la evaluación, y si es que nos queda partido en 0, ¿cuál es el reparo que nosotros haremos? Que vendría a ser ayuda de la factorización. ¿Ya, chicos, chicas? Así que, invitados para el día lunes a primera hora, ¿cierto? A ver técnicas de factorización, y con ello volveríamos después a ejercitar más tipos de límites indeterminados. Bueno, así que cualquier duda o consulta, por favor, la hacen y traten de anotarla para el lunes llegar con esas dudas. Nos estamos viendo, ¿ya? Que descansen, pasen un lindo fin de semana, porque no nos vemos al menos diferenciados hasta el lunes, así que cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.